Bueno, ahora como objetivos en esta sesión tenemos que nuestros compañeros pueden identificar los principales tipos de linfomas. Algo más específico es describir la clasificación de los linfomas, identificar las características clínicas y factores de riesgo de los principales linfomas, conocer el diagnóstico adecuado para cada uno de ellos, especificar posibles tratamientos y reconocer factores pronósticos para el linfoma de Hodgkin. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué son los linfomas? Bueno, tenemos que los linfomas van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los tejidos linfoides que se originan a partir de diversas células progenitoras de células B, células T y natural killer, lo que quiere decir que va a ser una neoplasia de tipo hematógena, al igual que las leucemias, las neoplasias mieloproliferativas y de células dendríticas. Siguiente, por favor. Ok, ¿y de dónde vienen? Bueno, recordemos rápidamente que todos los elementos celulares de la sangre surgen a partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial, que la tenemos en la parte de arriba de color moradito. Y bueno, esta se encuentra en médula ósea y se va a dividir en dos tipos de células primordiales, linfoide común y mieloide común. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar en la línea linfoide debido a que es a partir de estas que se generan las neoplasias que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya que tenemos el progenitor linfoide común, que es el primer azul, eh, a partir de este se dará lugar a los linfocitos B, T y las células natural killer, que bueno, normalmente se van a encargar de montar una respuesta inmunitaria y no van a tener actividad funcional hasta que encuentran su antígeno específico. En el caso, bueno, de los linfocitos B, que va a ser en contra de las infecciones, y en caso de los linfocitos T, pues eliminar a virus y células extrañas, justamente eliminar células extrañas como los tumores. Pero bueno, dale a la siguiente perfil. Después de que están en médula, ¿en dónde los vamos a encontrar? Los linfocitos B y T maduran en médula ósea y en timo respectivamente, para después circular en la linfa y en la sangre, pero se van a encontrar en grandes cantidades en tejidos y órganos linfoides. Principalmente, bueno, en los ganglios linfáticos que los tenemos aquí, y estos van a estar distribuidos a lo largo de, pues, de toda la superficie corporal y van a estar interconectados por los vasos linfáticos. Eh, ¿Pero qué son estos ganglios linfáticos? Dale a la siguiente, por favor. Bueno, estos van a ser agregados nucleares de tejido linfoide, van a tener una forma riñonada, como lo podemos ver de mejor manera en la imagen de la izquierda, y también vemos que su composición, eh, bueno, aquí lo vamos a poder apreciar un poquito más del lado derecho, y en la corteza superficial se van a encontrar los linfocitos B. En la parte de la paracorteza o corteza profunda, que aquí la tenemos, se van a encontrar los linfocitos T, y en la médula vamos a encontrar células plasmáticas y macrófagos. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Lo vamos a ocupar un poquito más adelante con la histología de los diferentes linfomas. Ujú. Y bueno, todo esto porque es importante que lo sabemos después de este muy pequeño repaso. Bueno, pues porque los linfomas van a ser la octava causa de muerte por cáncer en México. El 50% de todas las causas de muerte entre 5 y 19 años corresponden a leucemias y linfomas. Y bueno, vamos a ir viendo su prevalencia ya dentro de cada una. A grandes rasgos, la OMS clasificó las neoplasias de acuerdo a sus características morfológicas, inmunofenotípicas, clínicas y con los genotipos. En relación a los linfomas, están estas dos principales, que van a ser los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con los linfomas Hodgkin. Siguiente, por favor. ¿Qué va a ser el linfoma Hodgkin? Bueno, va a ser una neoplasia compuesta de células B que van a estar deterioradas. Estas se van a conocer como células de Rett-Steinberg, que más adelante pues vamos a ver específicamente cómo son, y también va a haber un infiltrado inflamatorio policlonal.
Esto sobre una base de células, pues, normales, ¿no? Que no tienen esta afectación. Algo iniciar antes de que, bueno, más bien a destacar antes de que iniciemos, es que estos linfomas surgen inicialmente en un único ganglio o cadena ganglionar y se diseminan de forma contigua, que bueno, ahorita en una imagen de más adelante les explico cómo. Y estos linfomas del lado derecho podemos ver la clasificación de acuerdo a la OMS y se clasifican como clásico, que va a ser el de mayor predominio, con un 90 al 95% de los casos, y linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Este, bueno, va a ser en menor porcentaje, que es del 5 a 10% de los casos. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin clásico, a su vez, se va a dividir en 4 subtipos, que va a ser la esclerosis nodular, que es la que va a tener mayor prevalencia, principalmente en adolescentes y menores de 10 años. El siguiente subtipo es celularidad mixta, después depresión linfocítica y por último aquellos ricos en linfocitos. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco más con respecto a su histología. Siguiente, por favor. ¿En qué pasa en la epidemiología? El linfoma de Hodgkin representa el 10% de todos los linfomas y aproximadamente el 0.6 a 1% de todas las neoplasias malignas. Su incidencia varía de 2 a 3 por cada 100.000 habitantes por año. Por ejemplo, la incidencia en la Unión Europea es de 2.2 casos por cada 100.000 habitantes año y su mortalidad es de 0.7 por cada 100.000 habitantes. Vamos a tener una varianza con respecto al subtipo de la edad, porque los pacientes más jóvenes padecen sobre todo la variedad de esclerosis nodular del linfoma de Hodgkin. Por otro lado, los ancianos, los pacientes infectados por el VIH y quienes residen en los países del tercer mundo suelen presentar las formas de celularidad mixta o de disminución linfocitaria del linfoma de Hodgkin. Ahora, en conjunto, los tipos con esclerosis nodular y celularidad mixta componen casi el 95% de los casos. Se ha observado además una distribución bimodal con respecto a la edad en el momento del diagnóstico. ¿A qué se refiere con distribución bimodal? Es decir, una distribución estadística con dos picos que indica dos grupos dentro de una población de estudio. Por ejemplo, la tasa de incidencia del linfoma de Hodgkin tiene un pico a los 25 a 30 años y a los 50 a 70 años. Parte del pico en la edad avanzada puede atribuirse a la confusión entre entidades con aspecto similar, como es el caso del linfoma anaplásico de células grandes y el linfoma de células B rico en linfocitos T. El linfoma de Hodgkin va a ser más frecuente en la raza blanca que en la negra y va a afectar más a los varones que a las mujeres. Va a haber una excepción en la esclerosis nodular, que es el tipo más común. Aquí va a ser de igual manera tanto en mujeres como en hombres. La siguiente. Y bueno, ahora pasando a lo que son los factores de riesgo, vamos a tener que el virus de Epstein-Barr se va a asociar con el desarrollo del 20 al 40% de los casos de linfoma de Hodgkin. Este se va a encontrar solamente en un subconjunto de los casos de este tipo de linfoma. Su participación va a variar de acuerdo a la edad, geografía, etnia y subtipo histológico. La infección por este virus es más común aún en entornos de escasos recursos y, bueno, casi universalmente se va a asociar con individuos inmunocomprometidos o que cursan, por ejemplo, con una infección por VIH. Hay que destacar aquí que en el linfoma de Hodgkin, en su modo clásico, va a estar marcada la influencia por la oncogénesis viral. Otro factor de riesgo, como ya les dije, es la inmunodeficiencia. Por ejemplo, pacientes que tienen trasplante de órganos, tratamientos inmunosupresores, infección por VIH, que ya les decía, quimioterapias o enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es un tema que hemos visto este semestre. También es importante mencionar que 2/3 partes de estos pacientes tienen infección por VIH, bueno, cursan con esta infección. Y bueno, otros factores de riesgo que se han asociado con este tipo de linfoma van a incluir lo que son
sí, pues antecedentes heredofamiliares o predisposición genética. Bien, pasando a la patogénesis, vamos a empezar con esto primero. Antes se sospechó desde un inicio por estudios epidemiológicos que en la aparición del linfoma de Hodgkin podría estar implicado algún agente infeccioso. La incidencia bimodal sugirió que la posibilidad de padecer la enfermedad aumentaba al retrasarse el contacto con el agente infeccioso. Por otro lado, estudios de pacientes con linfoma de Hodgkin demostraron concentraciones elevadas de anticuerpos frente al virus de Epstein-Barr, especialmente anti-EMNA2. Posteriormente, en 1987, Weiss y colaboradores detectaron ADN del virus de Epstein-Barr en muestras del linfoma de Hodgkin. 2 años más tarde, mediante técnicas de hibridación in situ, demostraron ADN del linfoma de Hodgkin en las células de Red Stenberg, y en 1993, Armstrong y colaboradores, utilizando una técnica de hibridación in situ para la detección de Evers, demostraron que aproximadamente en el 50% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico, la mayor parte de las células neoplásicas expresaba estos ARNs, donde el linfoma de Hodgkin va a codificar en un gran número de copias en células infectadas. Posteriormente se demostró que el virus de Epstein-Barr persiste en las células neoplásicas, en recaídas y en diferentes localizaciones. En este 50% de casos, las células de Red Stenberg expresan las proteínas codificadas por los genes proteína de membrana latente 1, proteína de membrana latente 2A y EBNA1, que es un patrón de expresión característico de la infección viral latente. La siguiente, por favor. Entonces, las LPMS van a ser proteínas virales con capacidad transformante. Este hecho soporta que el virus de Epstein-Barr en el linfoma de Hodgkin no deba ser un mero pasajero, pudiendo ser un factor patogénico al menos en ese 50% de los casos. La importancia del gen LPM1 se va a deber a que simula un receptor CD40 activado, que aumenta a su vez la actividad de la familia de los factores de transcripción de NF-κB, ¿no? El factor nuclear de transcripción kappa-B. Por otro lado, la LPM2 va a tener una capacidad de bloquear la expresión del receptor de la célula B y por lo tanto va a actuar como un gen antiapoptósico. Entonces va a permitir que la célula no sea reconocida, además de activar a la familia de NF-κB. Mediante la expresión de estas proteínas, el virus de Epstein-Barr permite que las células de Red Stenberg sobrevivan en el centro germinal y va a favorecer la expresión de NF-κB, que consecutivamente lo que va a hacer, pues va a provocar la expresión de genes proproliferativos y antiapoptósicos. La siguiente, por favor. Ahora, aún queda 50% de pacientes en cuyo caso no se demuestra la expresión del virus de Epstein-Barr. Aquí se han encontrado mutaciones en el gen IKBK, donde las sinasas IKB y especialmente la IKBA retienen en el citoplasma a NF-κB. Cuando estas sinasas reciben la señal estimuladora, lo que hacen es que se fosforilan y liberan a NF-κB, que se va a trasladar al núcleo, iniciando la transcripción. Sin embargo, este tipo de mutaciones no se encuentran en todos los pacientes. En la actualidad se ha relacionado la mutación 9p24.1 con el linfoma de Hodgkin clásico. Las alteraciones relacionadas son ganancia de copias en 58%, amplificación en un 29%, polisomía en 10% y un rearreglo en 2%. Y ya esto se ha vinculado con la expresión de la proteína ligando 1 de muerte programada. La siguiente, por favor. Entonces, el linfoma de Hodgkin se deriva de los linfocitos B, pero los mecanismos de transformación neoplásica no están por completo dilucidados. No solo tienen un aspecto diferente a cualquier célula normal de la sangre, sino que además su escasez pues, ha limitado los estudios biológicos. La diferenciación de las células B en los tejidos linfoides centrales y periféricos pues, va a implicar cambios citológicos y moleculares que van a estar en correspondencia con los eventos genéticos y los cambios en la expresión génica, que como en toda neoplasia, pues van a incluir la activación de protoncogenes y la interrupción de genes supresores. Ahora, en el caso del linfoma de Hodgkin,
se ha encontrado un reordenamiento del gen de inmunoglobulina con una hipermutación somática, lo que sugiere que las células de Rett-Steinberg surgen del centro germinal o posgerminal de la célula, único entre los tumores malignos de células B. Sin embargo, estas células de Rett-Steinberg por lo general no expresan inmunoglobulina o cualquier otro marcador de células B. Por otro lado, en el linfoma de Hodgkin clásico, los cambios en la secuencia de DNA van a incluyen en especial mutaciones IKBA, que se encuentran al menos en un tercio de los casos, mientras que las mutaciones que afectan a NRAS, la proteína 53 o la CD95, no se detectan en una proporción significativa. Ahora, la inestabilidad cromosómica, que es definida por una anomalía cromosómica numérica, se va a detectar en casi todas las células de Hodgkin y de Rett-Steinberg, además como se muestra por inmunofenotipo de fluorescencia y citogenética de interfase. Además, el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas tiene una variedad de factores de transcripción adicionales que también van a estar desregulados en el linfoma de Hodgkin. Entre estos vamos a tener a la proteína activadora 1, que es aberrante en las células de Hodgkin y de Rett-Steinberg, y va a mediar algunas de las características proliferativas y antiapoptósicas de las células de Hodgkin y de Rett-Steinberg. Algunos mecanismos de la sobreregulación de este NFKB en células tanto de Hodgkin como de Rett-Steinberg van a incluir una amplificación del gen de CRL y la activación independiente del ligando de los receptores de la superficie celular, ya sea CD30, CD40, el receptor de activador del NFKB rank y Notch1, así como la expresión de proteína 1 de membrana tardía codificada por virus de Epstein-Barr y LPM2A en casos de virus de Epstein-Barr positivos. La siguiente, por favor. Ahora bien, la clasificación de la OMS para el linfoma de Hodgkin, ¿cómo nos lo ha clasificado? Ya se ha venido mencionando. Vamos a tener en linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos y linfoma de Hodgkin clásico. Este último a su vez se va a subdividir en esclerosis nodular, rico en linfocitos, celularidad mixta y escaso en linfocitos. Veamos. La siguiente, por favor. Para entrar a histología, entonces el linfoma de Hodgkin es una denominación que engloba un grupo diferenciado de neoplasias que se van a caracterizar por la presencia de una célula tumoral gigante, la célula de Rett-Steinberg. Entonces, la condición absolutamente indispensable del linfoma de Hodgkin es la presencia de esta célula. ¿Qué es esta célula? La célula de Rett-Steinberg es una célula muy, muy grande, mide aproximadamente 15 a 45 micrómetros de diámetro, va a tener un núcleo multilobulado enorme, nucleolos excepcionalmente prominentes y citoplasma abundante, que va a ser en general ligeramente eosinófilo. Particularmente característico van a ser las células con dos núcleos en espejo o lóbulos nucleares, cada uno de los cuales va a contener un nucleolo acidófilo grande, esto a modo de inclusión, que va a estar rodeado por una zona clara. Esta característica le confiere el aspecto en ojo de búho. Estas células de Rett-Steinberg típicas y variantes van a presentar un inmunofenotipo característico, ya que expresan CD15 y CD30. Expresan CD15 y CD30 y no pueden expresar, por ejemplo, CD45 o antígenos de linfocitos B o T. Como veremos, las células de Rett-Steinberg clásicas van a ser frecuentes en el subtipo de celularidad mixta, van a ser poco habituales en el de la esclerosis nodular y escasas en el subtipo de predominio linfocítico. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Vamos a centrarnos primero en la imagen de su lado izquierdo. Vemos aquí una célula binucleada de Rett-Steinberg con nucleolos grandes, que es de tipo inclusión, y un citoplasma abundante que está rodeado, vemos ahí que son linfocitos, macrófagos y un eosinófilo. Ahora, la imagen del lado derecho. Igual, ¿no? Vemos numerosos linfocitos basófilos que son visibles dentro de este tejido eosinófilo. Prestemos atención casi al centro de la imagen. Aquí vemos una celda típica de Rett-Steinberg con dos núcleos. Vemos que estos núcleos pues están rodeados por un halo citoplasmático y pues ya nos está creando esta característica
de apariencia de ojo de búho. La siguiente, por favor. Veamos el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. Esta es la forma más frecuente. Ya vimos en epidemiología, ¿no? Se distribuye por igual entre ambos sexos. Esta muestra una tendencia a afectar a los ganglios linfáticos cervicales inferiores, supraclaviculares y mediastínicos. Morfológicamente se va a caracterizar por células lagunares y bandas de colágeno. Primero, las células lagunares. Esta es una variante particular de la célula de Rentgenberg que va a tener un único núcleo multilobulado. Vamos a ver múltiples nucleolos pequeños y un citoplasma abundante que se tiñe pálidamente. En los cortes del tejido fijado con formol, a menudo el citoplasma se va a apreciar desgarrado, con un núcleo apoyado en un espacio vacío, una laguna. Mientras que en las bandas de colágeno lo que hacen es que dividen el tejido linfoide afectado en nódulos circunscritos, de ahí el nombre, ¿no? De esclerosis nodular. Entonces, tenemos dos imágenes. Vamos primero con la de su lado izquierdo. Aquí vemos que se aprecia una célula lagunar diferenciada que tiene un núcleo multilobulado que contiene, vemos muchos nucleolos pequeños dentro de un espacio claro creado por la retracción de su citoplasma. Vemos que está rodeado por linfocitos. Este es rico en linfocitos. Ahora, la imagen de su lado derecho. En esta imagen de bajo aumento, pues nos muestra bandas bien definidas de colágeno rosa acelular que han subdividido a las células tumorales en nódulos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta. Esta es la forma más frecuente del linfoma de Hodgkin en pacientes mayores de 50 años de edad. Ya mencionamos en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, individuos VIH positivos, y supone aproximadamente el 25% de todos los casos. Este predomina en hombres y su localización va a ser principalmente abdominal y esplénica. Aquí las células de Rentgenberg son abundantes. Se van a acompañar con un mayor número de histiocitos, linfocitos pequeños, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos, pues de ahí el nombre, ¿no? De celularidad mixta. Entonces vemos aquí la imagen, ¿no? Su lado izquierdo, una célula de Rentgenberg binucleada, que está rodeada por eosinófilos, linfocitos e histiocitos. Y ahora, de su lado derecho, ahora vamos a tener al linfoma de Hodgkin de tipo rico en linfocitos. Este es raro. Su localización va a ser principalmente cervical y axilar. Aquí vamos a tener presencia de células de Rentgenberg y linfocitosis reactiva, que lo que hacen pues es que van a provocar una distorsión de la arquitectura de los ganglios linfáticos. La siguiente, por favor. Y tenemos aquí al linfoma de Hodgkin de tipo depresión linfoide. Estas son muy raras, se presentan en aproximadamente menor al 1% de los casos. Se van a encontrar comúnmente en pacientes inmunodeprimidos y la localización principalmente es debajo del diafragma. Aquí, pues como su nombre lo dice, ¿no? Depresión linfoide. ¿Qué quiere decir? Entonces, numerosas células de Rentgenberg y al ser depresión linfoide, pues nos va a estar indicando que va a haber una disminución en el número de linfocitos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Esta va a ser responsable de aproximadamente el 5% de los casos. Su localización va a ser principalmente cuello, axilar e inguinal. Las células con predominio de linfocitos aquí expresan CD20, CD79A y CD45, a diferencia del linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Que aquí pues, las células tumorales son negativas para CD15 y CD30. Aquí se caracteriza por la presencia de células de Rentgenberg de la variante linfohistiocítica, que va a tener un núcleo multilobulado tumefacto que, por su aspecto, van a recibir el nombre de células en palomitas de maíz. Aquí las variantes linfohistiocíticas pues se encuentran por lo general en nódulos grandes, ya mencionamos, ¿no? Que contienen principalmente linfocitos de pequeños, entremezclados con un número variable de macrófagos. Por ejemplo, ahí en la imagen, en esa figura de 12.24, se aprecian numerosos linfocitos de aspecto maduro, que vemos que están rodeados por variantes linfocíticas e histiocíticas grandes y dispersas, con la tinción pálida, ¿no? Y aquí ya vemos este
lo que es característico de estas células, ¿no? Las células en palomita de maíz. La siguiente, por favor. Ahora aquí es un cuadro en el que ya se menciona todo esto, a manera de resumen, son las características histopatológicas del linfoma de Hodgkin, ¿no? Que ya acabamos de ver, tanto del linfoma de Hodgkin clásico como el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Esto es para ustedes. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando otra vez a lo que es el cuadro clínico, vamos a tener que la mayoría de los pacientes se van a diagnosticar por presentar adenopatías no dolorosas de consistencia elástica, generalmente en cuello y en zona supraclavicular. Esto es aproximadamente un 60-80% de los casos. En zona axilar, del 10 al 20%, o en zona inguinal, un 10%. La afección mediasténica suele ir, no suele ir sola, eso es muy raro, pero es más común que vaya acompañando alguno otro de estos cadenas ganglionares, presentaciones ganglionares. Incluso a veces, se llega a decir que son la primera manifestación de este proceso. La segunda forma de presentación más común o que se llega a suceder es que se detecten por accidente, se detecte una masa mediastínica por otros síntomas inespecíficos que lleguen a la consulta, como por ejemplo la tos, dolor torácico, disnea. El médico lo que va a hacer es mandar una placa de tórax, bueno, valorando al paciente y todo, va a solicitar una placa de tórax y pues ahí se van a ver las masas mediastínicas. Bueno, ahora un tercio de todos estos pacientes van a presentar lo que son síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Es fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso. También suelen presentar lo que es la fiebre de Pell-Epstein. Este es un poco, tanto cuanto infrecuente, pero es característico del linfoma de Hodgkin y consiste en una fiebre que va a ser intermitente y va a recurrir en días o semanas. Y bueno, se tiene registrado que puede durar de 1 a 2 semanas más o menos. También va a ser como síntoma lo que es el prurito intenso, que aunque no es un síntoma B, puede aparecer en un 10 o 15% de los enfermos. Bueno, de los pacientes que tengan este tipo de linfoma. Y esto incluso se ha visto que puede aparecer meses antes del diagnóstico de la enfermedad. También puede estar acompañado de otras manifestaciones paraneoplásicas como la colestasis hepática, dolor adenopático. Esto desencadenado por la ingesta de alcohol y de hecho se va a conocer como el signo de Oster. También puede presentar síndrome nefrótico por cambios mínimos, lesiones cutáneas como ictiosis, eritema o urticaria. También va a presentar degeneración del cerebelo y otros efectos distantes del sistema nervioso central o fenómenos autoinmunes como la anemia o plaquetopenia autoinmune. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico aquí? Tenemos que para el diagnóstico es necesario hacer una buena historia clínica. ¿Y qué es lo que nos va a importar de aquí? Bueno, empezando desde la edad, de acuerdo a los picos que ya veíamos hace un rato, que eran de 15 a 30 años y en mayores de 55 años. También vamos a interrogar antecedentes heredofamiliares, tanto de cáncer como de inmunodeficiencias. La relación de que un familiar haya presentado esta patología, que sea un familiar de primer grado, va a aumentar 5 veces el riesgo de que el paciente pues lo tenga. Y en caso de gemelos monocigóticos, este riesgo se va a ver hasta 100 veces más. También debemos interrogar acerca de síntomas previos, como ya los veíamos hace un rato, que son los síntomas B, pérdida de peso, fiebre intermitente, sudoración nocturna, u otros como prurito o lo que les mencionaba Hoshi del signo de Oster, que estos pues es poco frecuente que se presenten,
pero de cierta forma son específicos. Y bueno, también las infecciones pasadas, la vacunación que pues presente el paciente. Después de esto, debemos de ir a una adecuada exploración, evaluando desde el estado general, peso, talla, cambios en piel y palpar las cadenas ganglionares, buscando la presencia de adenopatías con su localización específica y el tamaño. En este tipo de afectaciones, pues igual, las principales son los ganglios cervicales y mediastínicos, seguidos de los axilares, inguinales, después en abdomen y por último en pelvis. También algo que se debe de buscar en esta exploración es visceromegalias, signos de obstrucción vascular o de dificultad respiratoria, pues porque en el mediastínico igual no hace un efecto de presión, entonces pues nos da estos signos de dificultad. Y bueno, haciendo esta exploración, algo que tenemos que tener en cuenta es para iniciar a formar nuestra clasificación de Ann Arbor, que más adelante pues la vamos a ver, porque esta se debe de ir a completando con todos los auxiliares que vamos a realizar. Pero pues empezando desde la exploración la tenemos que tener en cuenta, que va a ser del estadio 1 al 4 y la presencia de síntomas. Siguiente, porfis. Y bueno, aquí los tenemos y lo que les decía hace un momento que en esta patología es contigua, por ejemplo, si nos vamos al área cervical agarrando, no sé, el cervical posterior, bueno, pues los que se va a diseminar esta patología hacia supraclavicular, cervical media y posteriormente pues cervical alta, ¿no? A esto es a lo que me refería hace un momento con contigüidad. Siguiente, por favor. Y bueno, basándonos a los auxiliares, primero tenemos que por laboratorio realizaremos biometría hemática completa y aquí, bueno, vamos a encontrar anemia y esta va a ser a consecuencia del bloqueo de la actividad de la médula ósea o por presencia de células neoplásicas en la médula ósea, así como también leucocitosis, linfopenia, eosinofilia y la velocidad de segmentación pues va a estar elevada. También debemos de realizar una química sanguínea, incluyendo ácido úrico, lactato deshidrogenasa y pruebas de función hepática. También porque pues todo esto va a ser importante que evaluemos cómo están los órganos para posteriormente el tratamiento. Y bueno, la velocidad de segmentación globular aumentada, la linfopenia y los marcadores que veremos más adelante se van a relacionar con la agresividad de la enfermedad. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta para realizar van a ser las serologías virales y estas van a ser debidas a la relación que se tienen estos virus con los diferentes tipos de linfomas, que ya lo veíamos un poquito hace rato. Y bueno, por ejemplo, en el caso del virus de Epstein-Barr, se ha visto relacionado tanto aquí al linfoma de Hodgkin, como también al de Burkitt, que lo vamos a ver más adelante, y al linfoma difuso primario del sistema nervioso y extraganglionar de linfocitos NK. Y bueno, en el caso de hepatitis B y C, vamos a encontrar que estos tienen relación con el linfoma citoplasmático y los virus de inmunodeficiencia humana van a estar relacionados con el linfoma difuso de linfocitos B grandes y el linfoma de Burkitt, que como les decía, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí los tenemos, siguiente. Y bueno, ahora respecto a las pruebas de imagen. Estas serán necesarias para evaluar la extensión, descartar que estén afectados órganos no ganglionares como médula ósea, hígado, pulmón y hueso, así como también evaluar órganos principales para considerar la tolerancia a los efectos adversos en el tratamiento. Y bueno, el de mayor alcance es la radiografía simple. Y en este caso que vemos en la imagen de arriba, tenemos una radiografía de tórax
La primera pues es anteroposterior y la otra lateral. Y aquí tenemos que el paciente va a presentar ahí está, bueno, con las flechitas, linfadenopatía iliar y mediastínica anterior. Y bueno, tenemos la radiografía, pero algo que va a ser mucho más específico y nos va a dar una información más precisa, van a ser las tomografías. Y aquí vamos a poder explorar pues los ganglios linfáticos aumentados de tamaño o igualmente las afectaciones en otros órganos sin hueso. Dale la siguiente, por favor. Pero bueno, si todavía nos fuéramos a algo mucho más específico y más exacto, tenemos la tomografía por emisión de positrones, en que se considera para esta patología la imagen más valiosa hoy en día, y la gammagrafía con galio 67. En esta imagen de la derecha tenemos un estudio de PET de positrones que muestra la captación de 18 fluoro, fluoro desoxiglucosa en el lado izquierdo en el cuello. No sé si, justamente ahí. Y bueno, también en el timo, pero en este caso va a ser pues por la actividad fisiológica, porque esto era bueno, la tomé de un caso de un niño. Y dale la siguiente, por favor. Este es el estudio de gammagrafía con galio 67. Y bueno, en esta se denota un aumento de la captación de galio en los ganglios linfáticos cervicales izquierdos. Ay, no sé si tengas por ahí tu punto rojo. Sí, en la parte de arribita, ándale, justo ahí, que va a ser pues del lado izquierdo, que va a aumentar la captación de este galio. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, no, regrésate tantito. Un punto importante a destacar de estas dos pruebas es que no son necesarias como tal en la estadificación primaria, pero su uso sí va a ser como muy importante o va a radicar al término del tratamiento, debido a que dan una mayor exactitud en relación al ataque. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esto se puede diferenciar la persistencia del linfoma o diferenciarse con las cicatrices residuales no malignas, cosa que pues no se podría hacer esta diferenciación en la TAC normal, como la que les presentaba hace un momento. Sin embargo, bueno, sabemos que el estudio de PET tiene un costo elevado y en el caso de la gammagrafía con galio, la verdad desconozco si se realiza en la institución, pero pues pongo que también debe de tener un alto costo. Siguiente, por favor. Ahora sí. Y bueno, como ya les comentaba hace un rato Martín, ¿cuál va a ser nuestro parámetro para el diagnóstico definitivo? Pues va a ser la biopsia del ganglio linfático. Pero algo importante es que este ganglio linfático o esta biopsia debe de ser escisional, es decir, que se retire completamente el ganglio linfático. Y bueno, se va a retirar el más accesible. Y algo importante de aquí es que la aspiración de aguja fina solo va a ser orientativa, pero no nos va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque necesitamos esta gran cantidad de tejido para que se pueda estudiar y en el caso de la aspiración fina, la cantidad que se obtiene va a ser muy poca. En dado caso de que no hubiera ganglios externos aumentados de tamaño, se puede realizar una biopsia por punción de aguja gruesa. Sin embargo, pues en este caso el diagnóstico se hace mucho más difícil y requiere de un patólogo experto en linfomas debido pues a la cantidad de tejido que va a ser menor a diferencia de que si se retirara completamente. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta biopsia, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la presencia de células en palomita de maíz, que es lo que les comentaba hace un rato Martín, que va a ser porque tiene alrededor un gran número de macrófagos, lo que le da ese aspecto de palomita de maíz. Y esta variante tiene un comportamiento que va a ser su imagen del lado izquierdo y tiene un comportamiento poco agresivo.
Si también realizáramos una inmunohistoquímica, encontraríamos que sería positiva, justamente como nos decía Martín, para el marcador CD45. Y del lado derecho tenemos las células clásicas de Reed-Steinberg y, justamente ahí. En esta, pues podemos notar, ¿no? Como esa imagencita de los ojos de búho, que va a ser por el citoplasma abundante con 2 núcleos y el nucleolo acidófilo. Y estas, pues, son de gran diámetro que pueden llegar hasta 45 micrómetros. Y los marcadores, en este caso inmunohistoquímicos, serán positivos para CD30 y CD15. En caso de que se sospeche de una infección con Epstein-Barr, se deberá realizar inmunohistoquímica LMP1 y EMA. Dale a la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora la biopsia de médula ósea. Algo importante de esta es que solo se va a realizar en pacientes que tengan recaídas o que al estadificarlos se encuentren en un estadio 4. Y bueno, aquí como ya sabemos, se inserta la aguja en la parte posterior del hueso ilíaco a través de la piel y vamos a extraer una pequeña cantidad de hueso y de médula ósea. Esto nos ayuda a descartar o demostrar la infiltración de forma difusa o local que se va a acompañar también de fibrosis medular. Dale en la siguiente, por favor. Y bueno, esto es justamente de lo que vamos a obtener y lo que vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Del lado izquierdo, que es en la imagen B, podemos apreciar algunas células grandes con núcleos grandes y densos y en algunas otras igual la presencia de 2 núcleos. Por ejemplo, abajito, justo ahí donde está el puntero, ahí tenemos pues una con 2 núcleos y que nos van a dar la impresión pues de las células de Reed-Steinberg, ¿no? Y del lado derecho, ¿por qué se ve así? Bueno, porque estas están teñidas eh, para la inmunohistoquímica de CD30. Entonces, pues esto es justamente lo que vamos a buscar al realizar esta biopsia. Dale la siguiente, por favor. Como les comentaba hace un rato con los laboratorios, también vamos a necesitar otras pruebas, tanto de función pulmonar, ecocardiograma, gammagrafía ósea y test de embarazo. ¿Por esto para qué nos va a servir? Bueno, esto va a ser funcional a la hora de que iniciemos el tratamiento, porque pues debemos de ver cómo está la función de los principales órganos para pues también evaluar los efectos adversos que vamos a ver ahorita en el tratamiento. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, algo que no debemos olvidar es que siempre, recalco, siempre tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales. Y en este caso, pues nos vamos a ir a todos aquellos que van a presentar adenopatías, como puede ser el linfoma Hodgkin, las leucemias y las metástasis de tumores sólidos. Por otro lado, pues también las que no van a estar relacionadas a neoplasias, que van a ser las enfermedades reumáticas, como en el caso del lupus eritematoso sistémico, causas infecciosas, como justamente el virus de Epstein-Barr, toxoplasma, micobacterias y Bartonella. Y bueno, la presencia de signos y síntomas que vimos hace un rato son lo que también nos van a ayudar a diferenciar de todas estas causas. Por ejemplo, una adenopatía supraclavicular o lateral baja sí va a ser sospechosa de neoplasia. Sin embargo, pues nos vamos a ir a los auxiliares diagnósticos que nos van a ayudar a esta diferenciación, pero algo importante es que no solo los vamos a realizar pues porque a ver qué sale, ¿no? Sino que ya tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a buscar. Y pues si tenemos algún diagnóstico diferencial, igual, ¿no? ¿Cuál va a ser el contraste para, para poder tomar alguno de los caminos? Dale en la siguiente, por favor. Bien, entonces, una vez realizado el diagnóstico, se requieren estudios de extensión para estadificar la enfermedad antes de iniciar el tratamiento.
El estadio clínico se refiere al resultado del examen físico, de imagen y de laboratorio, y es el principal determinante para tratamiento y pronóstico. En esta, la extensión del linfoma se clasifica por medio de los 4 estadios de la clasificación de Ann Arbor, con una subdivisión para la existencia o ausencia de síntomas sistémicos, A sin síntomas, B con síntomas, que se manifiesta como fiebre inexplicable mayor a 38 grados centígrados, diaforesis nocturna o pérdida de peso corporal mayor a 10% en los últimos 6 meses de diagnóstico. La clasificación de Costwall es una modificación de la clasificación de Ann Arbor propuesta en 1989. Aquí vemos esta figura, ¿no? Muestra los 4 estadios clínicos de extensión de la enfermedad. Veamos en el estadio 1. Aquí va a ser una afectación de una sola región ganglionar o estructura linfoidea. Por ejemplo, vaso, timo, anillo de Waldeyer. En el estadio 2, aquí ya va a ser una afectación de 2 o más regiones ganglionares en un mismo lado del diafragma. El mediastino se considera un solo sitio, los ganglios ciliares se consideran lateralizaciones y la afectación de ambos lados corresponde al estadio 2 de la enfermedad. Ahora tenemos el estadio 3. Aquí va a ser una afectación de regiones ganglionares o de estructuras linfoideas a ambos lados del diafragma. Aquí vamos a tener una subdivisión 3.1, 3.2. En el 1 va a ser una afectación subdiafragmática circunscrita al vaso, ganglios del hilio esplénico, ganglios celíacos o ganglios porta. La 2 va a ser la afectación subdiafragmática extendida a los ganglios paraórticos, ilíacos o mesentéricos, más las estructuras que están afectadas en 3.1. En el estadio 4 va a haber una afectación de zona o zonas extraganglionar o extraganglionares que rebasan las llamadas C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va a ser más de una afectación extraganglionar en cualquier sitio y cualquier afectación del hígado o de la médula ósea, ya que la extensión directa desde un área ganglionar a una extraganglionar pues se representa por el sufijo E. Entonces, E se refiere a una sola afectación confinada a tejidos extralinfáticos, salvo el hígado y la médula ósea. Ahora, la presencia de una masa voluminosa, más de 10 centímetros de diámetro, se designa con una X. Alternativamente, otros definen a la masa mediastínica voluminosa como mayor de 35% del diámetro torácico a nivel de T5, T6 o mayor de 5 a 10 centímetros. Otros, para definir enfermedad voluminosa mediastinal, se mide el radio de masa mediastinal, que representa el ancho máximo de la masa mediastinal intratorácica, con un valor de índice transtorácico mayor a 0.33 para definirse como enfermedad voluminosa. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo desfavorables de enfermedad temprana varían según el grupo de estudio en estos pacientes. ¿Por qué? Veamos que el primero. El grupo de estudio alemán del linfoma de Hodgkin considera velocidad de sedimentación globular mayor a 50 con enfermedad A o mayor a 30 con enfermedad B, radio de masa mediastinal, RMM, mayor a 0.33, mayor a 2 sitios nodales y lesiones extranodales. Por otro lado, la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento de Cáncer, la EORT, lo define con edad igual o mayor a 50 años, velocidad de sedimentación globular mayor a 50, con enfermedad A o mayor a 30 con enfermedad B, RTM mayor a 0.35 y 3 sitios nodales. Mientras que las guías de la NCCN, por sus siglas en inglés, la Red Nacional Integral de Cáncer, consideran velocidad de sedimentación globular mayor a 50 con enfermedad A o enfermedad B, RMM mayor a 0.33, más de 3 sitios nodales y enfermedad voluminosa mayor a 10 centímetros. Entonces, con todo esto, pues se realizó un grupo colaborativo internacional en donde se identificaron 7 factores pronóstico adversos, que son, como viene ahí en la tablita, estadio clínico 4, sexo masculino, edad mayor o igual a 45 años, una hemoglobina menor a 10.5 gramos sobre decilitro, leucocitos mayor o igual a 15.000 sobre microlitro, linfocitos menor a 800 sobre microlitro o menor a 6%, albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro. Y aquí vemos esta tablita de sobrevida.
La sobrevida libre de enfermedad a 5 años para un paciente sin factores de riesgo es de 84% y para un paciente con 5 a 7 factores es de 42%. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente hemos llegado a la parte del tratamiento para el linfoma de Hodgkin. Aquí, pues realmente esto tiende a ajustarse al riesgo de la enfermedad con el fin de conseguir una máxima eficacia con menor toxicidad posible. Aquí, el uso de la PET ad interim o provisional, después de 2 ciclos de tratamiento, va a ser como parte de la estrategia para desescalar o intensificar el tratamiento según tenga la respuesta en cada uno de los pacientes. Por otra parte, también hay que ver que hay muchos tratamientos en estudio ahorita, ¿no? Especialmente los que son los anticuerpos mononucleares, que bueno, van a ser inhibidores del checkpoint, como por ejemplo el nivolumab y el pembrolizumab, por mencionar algunos. Para poder dar un tratamiento individualizado, hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno es la estadificación de Ann Arbor. También que los factores desfavorables, que son los que nos comentaban hace un momento, pero pues ya no lo voy a repetir porque pues si no es mucho. Y bueno, todo va a comenzar por los estadios limitados o estadios precoces, como lo es según Ann Arbor, el 1A, 2A, que no tengan síntomas B y tampoco tengan una masa bulky. La masa bulky va a ser la enfermedad voluminosa que mencionaba nuestro compañero. Recuerden, una masa tumoral de más de 10 centímetros de tamaño o que abarque más de 1/3 del diámetro del mediastino. Eso como a muy resumidas cuentas, ¿no? Ahora, clásicamente en los estadios precoces, que les menciono, la piedra angular siempre va a ser la quimioterapia citotóxica, ¿no? Pero bueno, aquí la radioterapia antes se consideraba el tratamiento de elección, pero pues por su alta tasa de recaídas y los efectos secundarios a largo plazo, pues esta modalidad ya la dejaron de usar, ya no es muy frecuente. Y ahora en su lugar se recomienda el uso de 4 ciclos de poliquimioterapia ABVD. ¿Qué es ABVD? Es la adriamicina, bleomicina, vinblastina y la dacarbazina. O bien, 2 ciclos de estos mismos 4 químicos acompañados de 25 a 30 grays de radioterapia. Esto va a ser específicamente en el radio, pues sí, en el área afectada, donde estamos encontrando las masas ganglionares. Aquí también hay que mencionar que hay una controversia de cómo tratar a estos pacientes que están en estadios precoces, pero tienen factores desfavorables, por lo que se ha decidido o generalmente se tratan como a pacientes en estadios avanzados y siempre tienen como referencia el PET ad interim, que bueno, se va a utilizar para definir el número de ciclos que sean necesarios de acuerdo a la respuesta que, como les mencionaba hace ratito. Ahora, ya que toqué el tema de estadios avanzados, como el 3, 4 y 1, 2 con síntomas B o más bulky, vamos a tener que la administración de 6 ciclos de combinación de estos fármacos ABVD, bueno, va a ser como el tratamiento estándar y pues sí, o sea, no hay vuelta de hoja. Con esta combinación vamos a conseguir aproximadamente un 80% de una respuesta completa y una supervivencia libre de enfermedad de aproximadamente el 65% a 5 años. O sea que un 15% de todos los enfermos tiene posibilidad de recaer después de alcanzar una respuesta completa a este tratamiento. Hay otros regímenes como el Viacop, que, bueno, este va a ser por bleomicina, etopósido, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina y procarbazina y prednisona,
que estos se van a manejar como un régimen todavía más intenso, obviamente en pacientes que tengan un peor pronóstico, todos los factores que sean desfavorables, que ya los he mencionado. Y bueno, la eficacia de estas nuevas combinaciones parece ser que tienen un mejor resultado todavía. Y bueno, lo malo de, o sea, sí, te lo pintan muy bonito de que es mejor para los pacientes con peor pronóstico, pero al ser más intensos tienen un mayor número de efectos adversos. Y pues realmente esto es lo que ha causado que su uso no se haya estandarizado aún. Ahora, hay que decir también que, o sea, sí vamos a tener nuestra respuesta completa, pero como ya lo dije, puede que esta enfermedad tenga recaídas o recidivas. Para esto, más o menos el 10 al 15% de los pacientes se muestran una resistencia al tratamiento de primera línea y aproximadamente un 30 de los pacientes que van a recaer posteriormente ya tienen un alcance previo de una respuesta completa. Para esto no hay como un tratamiento igual estandarizado, pero se sugiere que podemos utilizar una poliquimioterapia intensiva y también podemos agregar el uso del autotransplante de médula ósea. Como ya les dije, vamos a tener muchos efectos adversos por el tratamiento que estamos utilizando, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, la complicación más frecuente van a ser derivadas de la quimioterapia, ¿no? ¿Cuáles son estas complicaciones? Pueden ser, por ejemplo, mucositis, náuseas, vómitos, diarrea, flebitis química y alopecia. Estas, afortunadamente, son efectos que se pueden tratar y comúnmente son reversibles. Una complicación hematológica habitual en este tipo de tratamientos es la pancitopenia. Su gravedad pues va a ir en relación con la intensidad de la dosis y el número de ciclos de quimioterapia administrados. Ahora, la introducción de los anticuerpos ha ido asociada también a la aparición de nuevas toxicidades, particularmente con los anti-PD1, en los que característicamente se van a observar efectos relacionados con la activación inespecífica de la inmunidad. ¿Y cómo lo vamos a ver activada? Por ejemplo, con cuadros de colitis, neumonitis, toxicidades cutáneas y endocrinas. Bueno, ahora, el tratamiento, ¿qué es lo que nos está ayudando? Pues está ayudando a que los pacientes tengan una mayor supervivencia y esto pues no viene gratis. Ha hecho que se observe un aumento en la aparición de efectos secundarios, pero a largo plazo, que pueden disminuir considerablemente pues, la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, puede estar propenso también a desarrollar una segunda neoplasia, o ya sea tumor sólido, o bien que desarrollen incluso un linfoma no hodgkiniano.